Bienvenidos a nuestra exploración de la enigmática vida de Calígula. Un hombre que vivió su vida en medio de sombras de miedo e intriga, el emperador Cayo Julio César Augusto Germánico, también conocido como Calígula, fue una de las figuras más notorias de la historia romana. Nacido en una dinastía de poder, su vida desde el principio estuvo entrelazada con la oscuridad, una vida envuelta en misterio y llena de tabú. Calígula pasó sus años de formación en medio de agitaciones políticas, su infancia estuvo marcada por la brutalidad y traición de sus allegados. Era hijo de un querido héroe, pero fue arrojado a un mundo plagado de peligros y engaños tras el asesinato de su padre. Obligado a navegar por las traicioneras corrientes de intriga política, fue testigo de las calculadas maquinaciones de individuos hambrientos de poder. En su juventud, Calígula desarrolló predilecciones peculiares y formó alianzas poco convencionales que pocos se atrevieron a comprender, y mucho menos a reconocer. Incursionando en los aspectos más oscuros de la vida, sus inclinaciones contradecían la imagen exterior de un gobernante ilustre y recto. Su fascinación por los temas tabú, su propensión a redefinir las normas, y su compulsión hacia la autocomplacencia lo diferenciaron de sus semejantes. Como gobernante, Calígula proyectó la imagen de un soberano liberal e ilustrado, fomentando la libertad de expresión y apoyando las artes. Sin embargo, detrás de su compromiso con el avance cultural y socioeconómico de Roma, acechaba su naturaleza notoriamente caprichosa y tiránica. Su inconsistencia, sus tendencias despóticas y su capacidad de crueldad repentina y extrema mancillaron su fachada benevolente. Calígula se entregó a actos que desafiaban la moralidad y el sentido común, su comportamiento a menudo lo arrastraba a aguas profundas de inmoralidad y degeneración. Sus supuestas relaciones con sus hermanas, sus escándalos de infidelidad y su participación en actos incestuosos se convirtieron en material de chismes y desprecio públicos. A lo largo de su gobierno, Calígula mostró predilección por el libertinaje y la extravagancia, acciones que precipitaron un creciente descontento entre su pueblo. Su naturaleza tiránica, sus episodios de imprevisibilidad y su inclinación por la represión despiadada lo alejaron gradualmente de sus súbditos, marcando el comienzo de su rápido descenso a la infamia. Su insaciable apetito por el poder y los placeres, sus crueldades hacia los subordinados y sus crecientes tendencias megalómanas tiraron de los hilos de lealtad apenas sostenidos, lo que resultó en una miríada de conspiraciones. Estas conspiraciones, nacidas de un deseo colectivo de librar a Roma de su tirano, culminaron en el fatídico día del 24 de enero del 41 después de Cristo. En este día, mientras Calígula presidía un evento de juegos, la historia fue testigo del espantoso clímax de su tumultuoso reinado. Derribado por un grupo de sus propios guardias pretorianos, su vida llegó a un final dramático y sangriento. Así, marcó su muerte, un trágico final a un reinado plagado de terror y desesperación. La vida y el reinado de Calígula, a pesar de su extremidad e infamia, siguen siendo una parte integral de la historia romana, un recordatorio indeleble de la naturaleza corruptora del poder absoluto, y un testimonio de la susceptibilidad humana a la decadencia moral. También sirve como advertencia para que las generaciones futuras aprendan del pasado y eviten repetir sus errores. Calígula su vida oscura, palabras legendarias que continúan resonando en los anales de la historia romana, envuelven al hombre, el emperador, en un aura de infamia e intriga, entrelazando para siempre su nombre con las sombras de sus propias obras oscuras. Su legado, como los ecos de su nombre, persiste, un testimonio eterno del poder de las lecciones de la vida, tanto en la oscuridad como en la luz. Calígula toda su vida oscura, esta frase dice mucho sobre las facetas prolíficas de un hombre que a la vez simbolizaba grandeza, infamia, opulencia y desolación. Su gobierno, seguido de una serie de crueles inclinaciones, defendió una narrativa retorcida que profanó el vínculo sacrosanto entre un líder y sus súbditos. El desafío de Calígula a la norma, su incesante búsqueda del poder y sus impactantes movimientos reflejan una época enredada en las garras de un comportamiento humano crudo y puro. Su historia Calígula toda su vida oscura no es simplemente la historia de un gobernante tiránico, o de un hombre explotado por los símbolos del poder absoluto, también es una dolorosa reflexión sobre la tendencia humana innata a entregarse a la compleja danza del bien y del mal. Un hombre traicionado y, sin embargo, un traidor. Víctima de las despiadadas maquinaciones del destino, pero tejedora de pecados impíos. La podredumbre en su alma, la frialdad en sus ojos y su inclinación por costumbres perturbadoras dieron un aire espeluznante a su gobierno. La naturaleza caprichosa de Calígula y su propensión a cambiar entre benevolencia y crueldad le dieron a su reinado un tenor distintivo de miedo, imprevisibilidad y cierta sensación de desesperación. Toma una pausa y síguenos para seguir subiendo contenido. La obsesión de Calígula por el libertinaje, su indulgencia irrestricta con el incesto, y su crueldad hacia los súbditos llevaron el yugo de su propia creación, precipitando las semillas del odio y la venganza que eventualmente sellarían su destino. Al final, se cobró el alto precio por los vicios de Calígula, el otrora poderoso gobernante cayó en desgracia tan rápidamente como había ascendido, y su reinado terminó en un lamentable espectáculo de sangre y traición. Roma fue testigo del ascenso y caída de numerosos emperadores. Calígula toda su vida oscura.
Calígula, a lo largo de su vida, simbolizó el entrelazamiento del poder y las paradojas, conservando una firme comprensión de los reinos más oscuros del deseo humano, grabando así su huella en los anales de la historia en tonos de oscuridad y desesperación. La muerte traumática de su padre, las hirvientes corrientes subyacentes de la conspiración política, y sus peculiares fetiches pintaron el cuadro de un hombre que estaba destinado a abrirse camino entrelazado con sombras. Una fuerte sensación de enigma, un tentador atractivo de oscuridad y un interminable torrente de controversias constituyeron la vida de Cayo Julio César Augusto Germánico. El reinado de Calígula, definido por la extravagancia y el exceso, coexistió con una sensación de temor adormecedor e incertidumbre persistente. Detrás del reluciente velo de opulencia, los susurros de conspiraciones se hacían siniestramente fuertes. Mientras sus súbditos se desesperaban, las protuberancias de poder se convertían en una soga que se apretaba alrededor de su cuello. Calígula toda su vida oscura. Su caída marcó el triunfo de la justicia sobre la tiranía, el fin de una era contaminada por la inmoralidad y la decadencia, y el amanecer de un nuevo comienzo para el Imperio Romano. La historia llevó a los espectadores al ascenso y caída de Calígula, otorgándonos una valiosa lección, la eterna prevalencia de la luz sobre la oscuridad. Sin embargo, 2000 años después, la vida de Calígula continúa fascinando y horrorizando, sus deseos y acciones todavía envueltos en misterio y oscuridad. La frase Calígula toda su vida oscura sigue siendo tan enigmática como el hombre al que se refiere, y sirve como un escalofriante recordatorio de la capacidad de la humanidad tanto para el bien como para el mal. Quizás sea ese mismo enigma lo que nos atrae, susurrando promesas de descubrir los secretos detrás del hombre llamado Calígula. O tal vez sea una afinidad humana innata por las oscuras fases de la vida, un impulso convincente de impulsar la sombría parte más vulnerable de antaño, y una curiosidad duradera de quitar las capas de la historia. Para algunos, el encanto es confuso, para otros, es embriagador. Una historia abierta entrelazada con la oscuridad, Calígula toda su vida oscura nos invita a las profundidades de la naturaleza humana, desafiándonos a contemplar los reinos del bien y del mal, del poder y su potencial venenoso. La vida de Calígula palpita, incluso en la muerte, como un recordatorio omnipresente de una época que disfrutaba por igual de sus pecados y virtudes. Una vida envuelta en oscuridad, marcada por hechos y deseos inexplicables, y simbolizada por la infame frase Calígula toda su vida oscura resume el lado crudo de la naturaleza humana, para siempre una oscura obsesión de los historiadores y la psique humana. La historia de Calígula toda su vida oscura sirve como una resonancia inquietante de un pasado cargado de pecados, pero repleto de lecciones invaluables. Entrelazado con sombras, envuelto en infamia y envuelto en oscuridad, el viaje de Calígula es un epítome de la precaria danza entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la tiranía y la libertad. Es una historia que se niega a ser olvidada, resonando implacablemente en las laberínticas cámaras del tiempo. Brutal pero fascinante, horrible pero fascinante Calígula toda su vida oscura. Es un testimonio mordaz de la caja de oscuridad de la Pandora que yace latente dentro de cada hombre. Jugando con la melodía del cruel designio del destino, Calígula desenterró estos demonios ocultos dentro de él, desatando una regla sin precedentes contaminada con libertinaje desenfrenado y terror absoluto. La apasionante saga de Calígula, una narrativa empañada por la oscuridad, no es simplemente parte de la antigüedad, sino que hace eco de una verdad profunda sobre la condición humana, la propensión a la oscuridad, el impulso primordial de poder y la lucha constante entre bien y mal. Su vida, vivida al borde de alturas espectaculares y mínimos catastróficos, un reinado brutal de poder y una caída trágica, sirve como un recordatorio vivo de cómo los momentos más oscuros de la vida a menudo iluminan el reflejo más verdadero de la conciencia colectiva de una civilización. Calígula toda su vida oscura, un testimonio poético de la intrincada danza de la oscuridad y la luz, caracterizó la enigmática vida de uno de los emperadores más infames de Roma. Enredado en la red que él mismo creó, sucumbiendo al atractivo de los reinos sombríos, Calígula dejó un legado contaminado por la infamia, inmerso en la oscuridad. La enigmática figura de Calígula continúa cautivando nuestra imaginación, atrayéndonos a su vórtice, donde la oscuridad se mezcla con la luz, el deseo se mezcla con la repulsión, y el poder se ve eclipsado por el escalofriante espectro de su propia sombra. Oscura e inquietante, pero convincente e irresistible, la vida de Calígula nos recuerda guión. A veces la historia desarrolla sus capítulos en tonos de blanco y negro. Calígula toda su vida oscura, frase que resuena en nuestros recuerdos con una escalofriante familiaridad. Es un recordatorio del hombre detrás de la leyenda, una figura envuelta en oscuridad, sumida en pecados, pero audazmente humana. Mientras miramos hacia la oscuridad que envolvió la vida y la época de Calígula, una cruda verdad emerge de las sombras. Cada historia oscura, por horrible que sea, seguramente será eternamente iluminada por la antorcha parpadeante de la insaciable sed de conocimiento de la humanidad y comprensión. La vida de Calígula fue una sinfonía de contrastes. Concebida en gloria, nacida en poder y entrelazada con la oscuridad, Calígula llevó una vida que se movía a la perfección entre la grandeza y la miseria, la euforia y la desesperación, el amor y la traición.
Él personificó al atormentado artista de la vida, pintando un cuadro sombrío y grotesco, perpetuamente eclipsado por el espectro de la oscuridad. La historia de Calígula, toda su vida oscura, grabada en sangre, cegada por la lujuria, envuelta en misterio y empañada por la oscuridad, es un crudo recordatorio del potencial infinito contenido dentro del espíritu humano. Un testimonio del apasionante encanto de la oscuridad y la insoportable lucha por la redención. Su historia, tan fascinante como aterradora, permanece eternamente incrustada en los anales del tiempo. Calígula, toda su vida oscura, tal era el himno cantado para el príncipe convertido en monstruo, una melodía esencialmente entrelazada en las cuerdas de arpa de la oscuridad y la desesperación. ¿Quién era Calígula? Producto de su época, una gloriosa aberración, una cicatriz en el tejido de la historia, tal vez todo esto, tal vez nada. La historia de Calígula sigue siendo un motivo omnipresente en el tapiz de la historia romana. La oscuridad envolvente que encierra cada faceta de su vida sigue siendo la obsesión entre eruditos e historiadores, un objeto de nebulosa fascinación que agarra el alma y despierta la mente. Calígula, toda su vida oscura, dicen, una verdad sumergida en la tinta de un pasado misterioso, un enigma para iluminar el camino del viaje de la humanidad a través de los siglos. Un trasfondo invisible de miedo roía la santidad del reinado de Calígula. Pero, ¿qué hizo que Calígula fuera quien era? ¿Fue su miedo o fue su falta? ¿Fue la falta de responsabilidad, o fueron los carros llenos de ella los que llevó sobre su hombro? La respuesta, envuelta en un manto de oscuridad, continúa perpleja, un rompecabezas aún por resolver. Parte de la inquietante melodía Calígula, toda su vida oscura. El cuento de Calígula, vivido en medio de sombras, bailado al ritmo de la oscuridad, y cantado con la melodía de la desesperación, permanece grabado en las arenas del tiempo. Su historia, una narrativa convincente de una vida velada por el misterio, es tanto un testimonio del tumultuoso pasado de Roma como de la insaciable búsqueda de la humanidad de su vientre oscuro.